Evangelio, voy a proclamar el texto desde el capítulo 9, versículos del 1 hasta el versículo 13. En el entendido, como dije antes, que el Evangelio propuesto para la celebración de la misa de este día es el capítulo 9, pero los versículos son del 9 al 13. Después de esto, es decir, si usted se recuerda, lo que sucedió fue ese encuentro bastante misterioso, interesante, de estos endemoniados que estaban ahí y que los demonios le piden a Jesús que los envíe a los cuerpos de los cerdos, los cuales se tiran al agua, al mar, al lago, y murieron. Entonces, yo hacía el comentario que el resultado de esa acción de poder de parte de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de dar confianza a la gente de aquellos lugares, les hace desconfiarse de Jesús, y salieron a donde Él estaba, y al verlo, le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Esta era la conclusión de anteayer, cuando yo proclamaba este texto del Evangelio. Después de esto, Jesús subió a una lancha, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Ahora bien, su propio pueblo en este sentido no es el pueblo en donde él nació, sino que es el pueblo donde él vivía cuando comenzó su acción pública de anunciar el Evangelio, de curar a los enfermos, de expulsar demonios. Su propio pueblo ahora es Cafarnaúm, que está ahí a la orilla del lago. Ahí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Este es el texto correspondiente en la lectura continuada al día de ayer, pero lo repito, como el día de ayer celebramos la fiesta de Santo Tomás, el texto del Evangelio fue tomado del evangelista San Juan. Pero me interesaba que usted escuchara estos versículos del 1 hasta el versículo 7 para poder ahora seguir haciendo la lectura continuada que para este día en el Evangelio está propuesta del capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que yo quiero,
es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto paralelo de este capítulo 9, de los versículos del 9 hasta el 13, como usted acaba de escuchar, lo encontramos en San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 13 hasta el versículo 17. Y el texto de San Marcos, pues, nos presenta eso, la elección de Mateo. Pero dice, el evangelista Marcos dice así: después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. Se acercaba la gente a él y él les enseñaba. Eso no nos lo dice San Mateo, porque San Mateo dice, Jesús se fue de ahí y vio a un hombre llamado Mateo. Pero sigamos haciendo la lectura de San Marcos. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Leví es Mateo. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Importante esta conclusión. Hay detalles diferentes en el texto de San Marcos, pero también el texto lo podemos encontrar en San Lucas, en el capítulo 5. Y me interesa también porque esto le puede servir a usted también cuando usted busca un tiempo, se aparta, toma su Sagrada Escritura, la Biblia, lee el Evangelio y hace lo que yo estoy haciendo. Busca los textos paralelos, porque los textos paralelos nos ayudan a entender mejor el texto que estamos nosotros ahora leyendo. Entonces es capítulo 5 de San Lucas, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Lo voy a leer. Dice así: más tarde, o mejor, desde el versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, juntos con otras personas, estaban sentados junto a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Los maestros de la ley del mismo partido, dice San Lucas, y les dijeron, ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Ahora, según San Lucas, la crítica no va solamente contra Jesús, va también contra sus discípulos. Y Jesús les contestó, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. La misma conclusión. Detalles en la narración, y claro, un detalle muy importante es que San Mateo, sí,
va a llamar a Leví Mateo. Pero no olvidemos, es el único, porque San Marcos y San Lucas lo llaman Leví. Pero San Mateo, que es el que escribió este evangelio y que se llama precisamente Mateo, él aclara las cosas y dice, no, soy Mateo, yo cobraba impuestos para los invasores romanos, pero Jesús me llamó, me dijo, sígueme, y yo lo seguí. Por eso el texto es, Mateo se levantó y lo siguió. Cuando el Señor Jesús llama a Mateo, él es obediente y sigue a Jesús. No se plantea otras situaciones, no se plantea otros asuntos. Sencillamente lo sigue. Y aquí se dice, bueno, el contexto es siempre, si usted lee San Mateo, si usted lee San Marcos, si usted lee San Lucas, es el contexto de un encuentro de Jesús con gente considerada mala por los seguidores de la ley, fariseos, sobre todo doctores de la ley, que tenían un concepto en el que confundían el pecado con el pecador. Y Jesús ahora es muy claro cuando dice, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que yo quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo he venido a llamar no he venido a llamar a los justos, sino yo he venido a llamar a los pecadores. Vamos a escuchar ahora un canto religioso que con mucho gusto les ofrecemos en este subprograma, La Voz del Pastor. Señor, al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz, para mí, un gesto claro de amor, y tu mirada me llenó de paz, y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar, y tu mirada me llenó de paz, y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar, de puerto en puerto, no he encontrado lugar. Invoqué el mejor viento a mi favor y encontré tu mano firme al timón, y tu mirada me llenó de paz, y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar.
Considero, ustedes que siguen este programa, que una palabra clave para poder entender el texto es la palabra compasión. La palabra compasión. La palabra compasión tiene el sentido de que yo comparto los sentimientos de la otra persona con la que yo tengo ahora una comunicación o yo tengo una relación personal. Los sufrimientos de la otra persona yo los hago míos, para que así juntos, la persona que sufre y yo que soy su amigo, que soy su pariente, o que soy un cristiano convencido de que la compasión es una característica que debe marcar la vida de cualquier cristiano, comparto también su sufrimiento. Porque esto fue lo que el Señor Jesús hizo: compartir los sufrimientos de todos aquellos que se le acercaban y de todos aquellos que no se le acercaban. Por eso el Señor Jesús curó a los enfermos. Es cierto, no los curó a todos, porque usted se puede imaginar curar a todos los enfermos en el tiempo del Señor Jesús, pero su corazón siempre fue un corazón lleno de compasión. Compartía el sufrimiento de la gente. Recordemos el relato de la multiplicación de los panes. Ya es un tiempo largo que están aquí conmigo y no han comido. Démosle nosotros de comer. O el relato hermosísimo de aquel hombre que llega: mi hija está enferma, por favor ven, cúrala. Después le llegan a avisar que ya murió. La hija ya murió. ¿Para qué estás molestando más al maestro? Ya murió tu hija. Ten fe, le dice el Señor, vamos. Y la resucita. Toda la actitud, o lo voy a decir mejor de esta manera, una actitud que continuamente aparece en el modo de actuar, en el modo de reaccionar de nuestro Señor Jesucristo, es la compasión. Y por eso el evangelista cita esa frase en la que está escrito: lo que yo quiero es que ustedes sean misericordiosos y compasivos. Y aquí, leyendo la nota que siempre está abajo para mejor entender el texto, se cita al profeta Oseas. Y me parece interesante que yo comparta con ustedes ese texto que nos va a ayudar a entender siempre mejor la palabra de Jesús. Por eso siempre es muy importante ver las notas explicativas que están abajo. Oseas es el capítulo número 6, versículo número 6. Dice así: lo que yo quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Eso es lo que yo quiero, dice Oseas, poniendo estas palabras en el nombre de Dios, poniéndolas, sí, así, como que si Dios hablara. Lo que yo quiero no es que me hagan sacrificios, lo que yo quiero es que ustedes me amen. Y cuando amamos a Dios, amaremos también al prójimo. Y cuando no amamos al prójimo, no demostramos que tenemos amor a Dios. Porque los dos mandamientos más importantes se resumen: amor a Dios, amor al prójimo. No puede ir uno sin el otro. No. Y por eso San Juan en sus cartas es muy claro. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien sí ves?
Este mundo, como siempre, a lo largo de la historia, en tiempos más, en tiempos menos, necesita no solamente testigos del amor de Jesucristo, que creemos en el amor de Dios, porque hemos hecho la experiencia personal. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Muchas veces somos muy estrictos, somos muy duros en la manera de juzgar la vida de los demás, sencillamente por dos razones fundamentales. Primera, porque no he visto mi propia vida, porque la mirada sobre mi propia vida es una mirada que está oscurecida por lo que se llama soberbia y orgullo. Me creo el mejor. Y en segundo lugar, porque no he experimentado en mi vida ser amado, ser perdonado, ser entendido misericordiosamente como el Señor Jesús lo hace. Los que están buenos y sanos no necesitan médico, no. ¿Quiénes son los que necesitan médico? Los enfermos del alma. Por eso, pensando en lo que es la vocación sacerdotal, yo, después de todos estos años, hace poco, el 27 de junio, el Señor me concedió la gracia de llegar al aniversario número 54 de mi vida sacerdotal. El día de hoy, aprovecho, ya que viene a mi memoria, aprovecho para felicitar desde este programa al padre Eric Grulos, cuya parroquia está en la frontera con nosotros. Él es párroco en San Miguel Ixtahuacán, que cumple precisamente hoy o mañana, la fecha exacta, o es hoy o es mañana, cumple 50 años de ministerio sacerdotal. Como también el día de hoy habrá una celebración en Tejutla para celebrar los 60 años de vida sacerdotal del padre Boxus, del padre Juan María Boxus. Dos sacerdotes belgas que tienen muchos años de compartir nuestra vida aquí en Guatemala y concretamente en la diócesis de San Marcos. Pero hablaba de esto porque una de las características, de veras, que está en una relación directa con lo que yo pienso que soy, una actitud fundamental de la que un sacerdote, si tiene conciencia, y seguramente así es, de lo que significa ser sacerdote, es la compasión, la misericordia. Estar siempre dispuesto a perdonar y no a convertirnos nosotros en ese fariseo que ni siquiera agachaba la cabeza cuando llegó a rezar en el templo, porque se creía perfecto. Yo no soy como los demás, decía en su oración. Yo rezo, yo ofrezco sacrificios, yo ayuno, y sobre todo no soy como ese publicano pecador que está ahí. La crítica que le hicieron a Jesús fue esa. La crítica que los fariseos le hicieron a Jesús. ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos, publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible? Si él dice que viene de Dios, ¿cómo es posible que se abaje para tratar con esta plebe de gente que de Dios no tiene nada y que ni siquiera son amados por Dios? Es la mentalidad farisaica, es la mentalidad que está todavía en el judaísmo, en un cierto, diríamos, una cierta corriente de judaísmo. Creerse los perfectos, creerse los salvadores del mundo. Por eso condenaron al Señor Jesús. Sintieron que su poder, al ellos considerarse los salvadores del mundo, estaba perdiéndose, porque venía alguien que les decía la verdad y que les recordaba. Y lo que Dios quiere no son sacrificios, lo que Dios quiere es
misericordia. Lo que Dios quiere es compasión. Porque yo, dice Jesús, he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Si usted, estimado fiel, quiere hacer una petición muy buena en favor mío como obispo y en favor también de los sacerdotes, le voy a dar un consejo. Usted es libre de hacerlo o de no hacerlo. Recen por nosotros para que seamos compasivos y misericordiosos. Que nunca pongamos adelante la ley como tal, olvidándonos de la persona. Indudablemente, debe de haber leyes, debe de haber normas. No estoy diciendo que no, pero la misma aplicación de las normas y de las leyes que hay en la iglesia, y así termina el libro que se llama Código de Derecho Canónico, es buscar la salvación de la persona. Y para eso necesitamos ser siempre compasivos, como Jesús lo fue. Recen por nosotros para que lo seamos. La dureza de estar imponiendo requisitos y requisitos y requisitos y ser inflexibles, eso no demuestra que hay un alma sacerdotal. No. Habrá un alma de un funcionario. Habrá un alma de un legalista. Y yo espero que no. Hasta puede ser que en el fondo del corazón haya un espíritu fariseico. Le pido al Señor que no sea así y creo que no es así. Pero la posibilidad de llegar a ser más fariseo que los fariseos existe para todos y todas. Para todos y todas, no solo para mí como obispo, no solo para los hermanos sacerdotes, no solo para las personas de la vida consagrada, para cualquier cristiano. Pidámosle al Señor la gracia de no ser fariseos en lo profundo del corazón. Bien, gracias por su atención. Llegamos ya a este final de semana. Pues hoy hay noticias no tan buenas, en el sentido de que allá en los Estados Unidos, el señor Trump ha tenido otra victoria en el Senado. Aprueban una reforma fiscal. No tengo elementos, pero al menos vi una declaración del presidente Biden, el expresidente Biden, que hace un juicio negativo de esta decisión. Los tiempos para nuestros hermanos migrantes van a ser siempre de ahora en adelante muy duros, porque entre los paquetes aprobados está la política de no migrantes, y para eso van a emplear millones de dólares para fortalecer más la vigilancia en las fronteras y para aplicar sanciones más duras contra los migrantes. Esperemos que esto vaya a ser pasajero, porque al final tendrán que darse cuenta que sin la mano de obra de los migrantes, lástima, debería haber sido el enfoque: hagamos una reforma migratoria con rostro humano. Pero cuando entre la compasión y la dureza está el dinero, la dureza de corazón siempre va a ganar, y no va a ganar la compasión y la misericordia. Y claro, uno puede decir, Dios nos juzgará, sí, pero mientras el juicio de Dios llega, mucha gente sufre. Bien, muchas gracias siempre por su presencia, y siempre a quienes llaman aquí a la radio, pues un saludo muy cordial y un saludo siempre muy fraternal. Si el Señor lo permite, pues hasta el próximo lunes. El día de mañana tendremos una celebración especial aquí en la diócesis, puesto que tendremos la profesión de votos para la vida consagrada de una paisana de aquí de Huehuetenango, que lo hará allá en la parroquia de San Pedro, en el municipio de San Pedro Soloma. Bien, será una alegría para la iglesia y una alegría para la parroquia y la familia allá de esta hermana de San Pedro Soloma. De nuevo entonces, que todos tengamos un excelente fin de semana, y la semana entrante, si el Señor así lo permite,
los sacerdotes de la diócesis de Huehuetenango, vamos a participar en los ejercicios espirituales que una vez al año siempre lo hacemos, comenzando lunes, terminando viernes. Esto lo haremos en esta ocasión en Quetzaltenango. Son días en los que tenemos el privilegio, los sacerdotes y este servidor de ustedes, de poder estar en una relación permanente más intensa con Dios. Recen por nosotros para que todos podamos aprovechar este tiempo para revisar nuestra conciencia, nuestra vida, para poder tomar decisiones mejores que nos ayuden siempre a ser mejores servidores para ustedes. Gracias por su atención y todavía el próximo lunes, si Dios lo permite, yo podré tener mi programa en la mañana. Que tengamos un excelente fin de semana.